Hola jóvenes, espero se encuentren bien. En este momento les voy a explicar el contenido 4.1.4, ángulos opuestos por el vértice. En sí me gustaría que lean la teoría de la página 88, 89, de la página 90, porque es bastante importante y es de manejar muy bien los términos que se relacionan a esta teoría para no confundirme en el momento de estar desarrollando cualquier ejercicio. Para comenzar, los ángulos opuestos por el vértice. En este caso, el ángulo A, el ángulo B, vean, lo que están al frente, el que está al frente es opuesto por el vértice. ¿Qué significa? Se llama opuesto por el vértice porque siempre van a ser iguales. O sea, el ángulo A es igual al ángulo C. Ahora bien, otro que es opuesto por el vértice, vean quién está enfrente de D, es B, es esta parte de acá. Entonces, el ángulo D y B son opuestos por el vértice y significa que van a ser igual el ángulo. El ángulo D va a ser igual al ángulo B. Entonces, el ángulo A va a ser igual al ángulo C. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. El ángulo es el mismo. Y el ángulo D va a ser igual al ángulo B siempre porque son opuestos por el vértice. Ahora bien, debo de tener muy en cuenta que voy a ubicarme acá. Si ustedes observan las líneas que se cortan, la mitad, o sea, la parte de acá, si yo la trazo toda, me forma la mitad. Y eso significa que es un ángulo llano. Y un ángulo llano, todo él es de 180. O si no le quieren llamar ángulo llano, le podemos llamar ángulo suplementario. Ahora bien, toda la ruedita completa es de 360 grados. La mitad de la ruedita es 180, pero toda la ruedita es 360 grados. La mitad, como les digo, es de 180 y se llama, la suma de esos dos ángulos se llama ángulo suplementario o le pueden llamar un ángulo llano. Ahora bien, acá tenemos el concepto acá. Además, A más B es igual a 80. A más B es igual a 80, forman la mitad. C más D es la otra mitad, si ustedes observan, es igual a 80. B más C es igual a 80, forman la otra mitad. Y A más C es también igual a 180. Ahora bien, por favor deben de manejar los términos, ángulos opuestos por el vértice y saber cuándo son opuestos por el vértice. Ya les expliqué, en este caso es el ángulo que está enfrente de él. Vean, estos dos son iguales. ¿Y quién está enfrente de este? Este de acá. Estos dos son iguales. Entonces les voy a explicar el ejemplo número 6 de la página 88. Me dice, encuentra el valor de los tres ángulos de la figura y solamente me dan el valor de 180. Para comenzar, usted se observa quién está enfrente de 180. ¿Quién? Ajá, el Y está enfrente Y. Entonces usted va a concluir acá que el ángulo Y va a ser igual a 120 grados. Que el ángulo Y es igual a 120 grados. ¿Por qué?
por ser opuestos, por el vértice. Por ser opuestos por el vértice, 120, el ángulo de 120 es igual a el ángulo Y. Bien. Ahora, para poder encontrar el valor de X, ¿cómo hago? Yo sé que la mitad, toda ella, es igual a 180, ¿cierto? La mitad de acá es igual a 180. Si solamente este pedacito de aquí es igual a 120, pero desconozco este pedacito de acá que es de X, ¿cómo lo haría entonces? Como 120 más, ¿quién va a decir usted? Más X, que va a ser igual a 180 grados. Y acá le vamos a poner que es un ángulo suplementario. Es un ángulo suplementario, o sea, la sumatoria de esos dos ángulos va a ser igual a 180 grados, ángulo suplementario. Ahora bien, ¿cómo voy a despejar para conocer el valor de X? Si 120 grados está sumando, ¿qué pasaría a hacer al otro miembro? A restar, ¿verdad? Lo contrario. Esto va a ser igual a 180 grados menos 120 grados. Y X va a ser igual a 180 grados, le quito 120 grados, 60 grados. Ah, ya conozco el valor del ángulo X, es 60 grados. Ya conozco el valor del ángulo X, que es 60 grados. Ahora, ¿quién está enfrente de X? ¿Quién está enfrente de X? Z. Ah, ¿qué significa entonces? X va a ser igual que ¿quién? Que Z. ¿Por quién? ¿Por qué va a decir usted eso? Porque es opuesto por el vértice. Entonces usted va a colocar el ángulo Z va a ser igual al ángulo X. ¿Por qué? Por ser opuestos por el vértice. Por ser opuestos por el vértice. Ahora bien, entonces significa que X es igual a 60, entonces el ángulo de Z también va a ser igual a 60 grados. Y ya obtuve los tres ángulos que me pedían. Como respuesta, Y es igual a 120 grados, coma, X es igual a 60 grados, coma, y Z es igual a 60 grados. Y ahí obtengo la respuesta. Ahora bien, vamos con el siguiente contenido, que es el 4.1.6. Y me piden ángulos entre paralelas cortadas por una secante. Veamos esta parte de acá. Paralelas, ¿quiénes son paralelas? L1 y L2. ¿Qué significa paralela? Es que por más que trace estas líneas, nunca se van a cortar. Eso significa paralela. ¿Qué significa secante? Es que corta, las cortó, otra las corta. Y esta es secante, la recta S. La recta S, que es la que cortó, es la secante, es aquella que corta. Paralelas son aquellas que nunca se unen y la secante es aquella que corta esas paralelas. Ahora bien, muy importante tener en cuenta qué significa un ángulo interno, un ángulo externo, un ángulo correspondiente, un ángulo alterno interno, un ángulo alterno externo. Un ángulo interno, aquí tengo un ángulo, el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5, el ángulo 6, el ángulo 7, el ángulo 8. ¿Quiénes son los ángulos internos? ¿Quiénes son los que están dentro de esas paralelas? Los internos es el 4, es el 3, es el 5
y es el 6. Estos son los ángulos internos. Ángulos internos. ¿Y quiénes son los ángulos externos? Los que están fuera. El ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 7 y el ángulo 8. Ángulos internos, vean todos ellos. El ángulo 3, el ángulo 4, 5 y 6. Los externos, ángulos externos, los que están fuera. El ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 7, el ángulo 8. Los ángulos correspondientes son pares de ángulos que quedan en el mismo lado de la recta secante, siendo uno interno y el otro externo. Un ángulo correspondiente son pares de ángulos que quedan en el mismo lado de la recta secante, siendo uno interno y el otro externo. Un ángulo correspondiente es el ángulo 1 con el ángulo 5. Bien. El ángulo 4 con el ángulo 8. Uno externo, uno interno. Uno interno, uno externo. Vean. Un ángulo externo, un ángulo interno. Un ángulo interno, un ángulo externo. Ahora observemos estos de acá. ¿Quiénes van a ser correspondientes? El ángulo 2 con el ángulo 6. Por favor, ahí me corrigen la parte de acá. Y ustedes acá le van a colocar 6. Porque aquí, cuando lo digitaron, se equivocaron. Entonces, el ángulo correspondiente de esta parte de acá es un ángulo externo y un ángulo interno de ese mismo lado. Estos dos son iguales. El ángulo 2 es igual al ángulo 6. Ahora veamos el otro ángulo correspondiente, uno interno y el otro externo, siempre de ese mismo lado. Y de esta parte de acá, el ángulo 3 significa que va a ser igual al ángulo 7. Veamos la parte de acá. El ángulo 1 es igual al ángulo 5 por ser ángulo correspondiente. El ángulo 4 va a ser igual al ángulo 8 por ser ángulos correspondientes. El ángulo 2, veamos la parte de acá, el ángulo 2 va a ser igual al ángulo 6 por ser ángulos correspondientes. El ángulo 3 va a ser igual al ángulo 7 ¿por ser qué? ¿Por ser qué? Ángulos correspondientes. Muy bien. Ahora bien, ¿quiénes van a ser los ángulos alternos internos? Son los pares de ángulos que se encuentran a distinto lado de la secante y dentro de la recta paralela. Por favor, estos términos los deben de manejar bien para poder resolver los ejercicios. Los ángulos alternos internos son los pares de ángulos que se encuentran a distinto lado de la secante y dentro de la recta paralela. ¿Quiénes van a ser entonces los ángulos alternos internos? El ángulo 4 ¿con quién? ¿El ángulo 4 con quién? El ángulo 4 con el ángulo 5. ¿Ven? Este con este. Este con este. Estos se van a llamar ángulos alternos internos. ¿Por qué? Porque se encuentran a distintos lados de la secante. Ángulo alterno interno sería, el ángulo 4 va a ser igual al ángulo 6 por ser ángulo alterno interno. Ahora bien, el ángulo 3 va a ser igual a ¿quién, niños? ¿A quién va a ser igual? Al ángulo 5. ¿Por qué? Por ser ángulos alternos internos. Ahora veamos el otro término. Ángulos alternos externos son los pares de ángulos que se encuentran a distintos lados de la secante y fuera de la zona de la recta paralela. Entonces, el ángulo 1 va a ser igual a ¿quién? El ángulo 1 va a ser igual al ángulo 7 por ser ángulos alternos externos. Y el ángulo 2 va a ser igual al ángulo ¿quién? 8. El ángulo 2 va a ser igual al ángulo 8 por ser alternos externos entre paralelas.
Esa teoría, como les digo, la deben de manejar bien. Ahora vamos a resolver el ejemplo número 7 que me piden. Tomando en cuenta los datos de la figura, encuentra el valor de los ángulos R, S y T. Me piden R, me piden T y S. Y me dan acá el valor de 150 grados. Bien. Para ello, ¿usted cómo lo va a encontrar? ¿Qué observa? El ángulo 150, ¿con quién va a ser igual? ¿Con quién? Bien, el ángulo T va a ser igual ¿a quién? A los 150. ¿Por qué va a ser igual a 150? ¿Por qué? Por ser ángulos correspondientes. Usted va a justificar aquí a un ladito por qué dice que es igual. Porque es ángulo correspondiente. Veamos si es cierto. El ángulo 1 y el ángulo 5. El ángulo 1 y el ángulo 5 es ángulo correspondiente. Entonces, el ángulo de 150 es igual al ángulo T. ¿Por qué? Por ser correspondiente. Entonces aquí voy a colocar que son ángulos correspondientes. Vale, ángulo correspondiente. Entonces ya encontré el valor de T y es igual a 150 grados. Bien. Si yo sé que todo él mide ¿cuánto? Ajá, es un ángulo que suplementario. Todo él, la mitad dijimos. Ajá, vale 180 grados. Entonces voy a obtener acá y voy a decir T pero T ya sé cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta T? 150. Entonces 150 más ¿quién? Más el ángulo S va a ser igual ¿a quién? A 180 grados. Pero ¿por qué digo que T más S es igual a 180 grados? Pero como acá ya conozco el valor de T, ya no pongo T, sino que 150 grados. Pero ¿por qué digo que esto es igual a 180 grados? Por ser suplementario. La mitad, vean, completo es 360 grados, completo. Pero la mitad es 180. Por ser ángulo suplementario. Si ustedes no me justifican el por qué, está incorrecto, porque usted tiene que ir justificando por qué usted dice que es igual a ese ángulo. Ahora bien, voy a despejar. Como 150 está sumando, pasa al otro miembro y pasa a restar. 180 grados menos 150 grados. Entonces, el ángulo de S va a ser igual a 30 grados. A 30 grados. Entonces, S va a ser igual a 30 grados. Ahora, ¿qué me puede decir usted? Señor, pero ahí está fácil, ya sé cuál es el valor de R. ¿Y cuál es el valor de R entonces? El ángulo R es igual al ángulo ¿quién? Al ángulo S. ¿Por qué me puede decir que estos dos son iguales? ¿Por qué? Porque, veamos en la figura de acá, el ángulo R es igual al ángulo S. El ángulo 2 es igual al ángulo 6. Veamos a dónde está eso. En los ángulos correspondientes. El ángulo 2, les dije que cambiaran la parte de acá y pusieran el 6, ¿verdad? El ángulo 2 es igual al ángulo 6. El ángulo 2 es igual al ángulo 6 por ser ángulos correspondientes. Entonces significa que es ángulo correspondiente. Bien, entonces el ángulo de R va a ser igual ¿a quién? Si ya sé que el ángulo de S es 30, a 30.
¿Ve? El ángulo de ese es 30, entonces eres 30. Respuesta, T va a ser igual a 150 grados. S va a ser igual a 30 grados. Y R va a ser igual a 30 grados. Es igual a 30 grados. Y aquí justifico el por qué digo yo que es igual el ángulo. Ahora bien, vamos al siguiente contenido que es el 4.1.7. Identificación de ángulos alternos e internos y externos de la página 90. Para ello, vamos a ver esta parte de acá. Me dice, el ángulo D va a ser igual al ángulo F. ¿Por qué dijimos anteriormente que estos eran iguales? Por ser ángulos alternos internos, ¿verdad? Y el ángulo C va a ser igual al ángulo E por ser ángulos alternos internos. Ahora, el ángulo A va a ser igual a ¿quién? Al ángulo G. ¿Por qué? Por ser ángulos alternos internos. Y el ángulo B va a ser igual al ángulo H. ¿Por qué? Porque van a ser ángulos alternos externos. Alternos externos, alternos externos. Y estos se llaman alternos internos porque están dentro y estos se van a llamar alternos externos porque están fuera. Vean, el ángulo C es igual al ángulo E, el ángulo D es igual al ángulo F por ser alternos internos. El ángulo A va a ser igual al ángulo B, al ángulo G, perdón, por ser ángulo alterno externo y el ángulo B es igual al ángulo H por ser también alternos externos. Ahora bien, voy a resolver el ejemplo 8. Me dice, tomando en cuenta los datos que se presentan en la figura, encuentre los ángulos alternos internos y los ángulos externos si el ángulo 2 es igual a 140. Eso es todo lo que me dan. Que el ángulo 2 me dice que va a ser igual a 140. Bien, comienzo entonces a trabajar. Me dicen que el ángulo 2 va a ser igual a 140 grados. Bien. El ángulo 2 es igual a 140 grados. Bien. ¿Cómo parto de acá? ¿Cómo llego a la conclusión? Me piden que encuentre los ángulos alternos internos y me piden que encuentre los ángulos alternos externos. Bien. Si yo formo la mitad, si yo sumo esta parte de acá, me tiene que dar 180 grados. O sea, el ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a 180 grados. ¿Por qué? La mitad, 180 grados por ser ángulo que les dije, suplementario. Bien, por ser ángulo suplementario. El ángulo 1 lo desconozco, pero el ángulo 2 sí sé que es 140. Entonces, en lugar de colocar el ángulo 2, coloco 140 grados igual a 180 grados. Despejo, si está sumando pasa a restar, ¿verdad? Lo contrario, entonces el ángulo 1 va a ser igual a 180 grados menos 140 grados. Y el ángulo 1 va a ser igual a 180 grados menos 40 grados, serían 40 grados. Ya encontré la parte de acá. Esto va a ser igual a 40 grados. Bien. ¿Qué más puede decir usted de esa parte? ¿Qué más? Que el ángulo 2 es igual al ángulo 4. ¿Por qué? Por ser opuestos por el vértice. Entonces, el ángulo 2 es igual al ángulo 4. ¿Por qué? Por ser ángulos opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Le voy a colocar opuesto por el vértice. ¿Qué significa? Que el ángulo 2 es de 140, ¿verdad? 140 grados. Significa que va a ser igual al ángulo 4. ¿A dónde está el ángulo 4? Acá. Entonces esto va a ser igual a 40 grados. Bien.
¿Qué más puedo sacar? Si ya sé que estos dos son iguales por ser opuestos por el vértice, y yo sé que el ángulo 2 es igual a 40 grados, entonces es igual al ángulo 4. A 140 grados, ¿verdad? Aquí 40 grados le he puesto. 140 grados. ¿Qué más puede decir? Ajá, que el ángulo 1 es igual al ángulo ¿quién? 3. ¿Por qué va a decir que es igual? Siempre porque es opuesto por el vértice. El ángulo 1 es igual al ángulo 3. ¿Por qué voy a decir que es igual? Por ser opuestos por el vértice. Va. Ahora, como ya dije que son opuestos por el vértice, ¿verdad? Entonces, el ángulo 1, ¿cuánto mide? Ya lo había encontrado, 40 grados. Esto va a ser igual al ángulo 3. Entonces, el ángulo 3 es igual a 40 grados. Acá está. Si yo sumo 40 más 40 más 140 más 140, el total de como ya di la ruedita completa, serían 360. Bien. ¿Qué más puedo decir? Ajá, puedo obtener los ángulos alternos internos. Entonces acá voy a colocar ángulos alternos internos. Y voy a también a colocar acá los ángulos, que es lo que me piden en el ejercicio, alternos externo. Cuando un ángulo es alterno interno. ¿Cuáles son los ángulos alterno interno? Bien, el ángulo alterno interno es el ángulo 4 y es el ángulo 6. Estos son ángulos alternos internos. El ángulo 4 va a ser igual al ángulo 6. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? Si el ángulo 4 es de cuánto. El ángulo 4 es de cuánto? De 140 grados. Ajá. ¿Por qué? Por ser ángulos alternos internos. El ángulo 4 es igual al ángulo 6. Pero como el ángulo 4 ya sé que es 140, entonces 140 es igual al ángulo 6. Los dos miden igual, o sea, el ángulo 4 va a ser igual al ángulo 6 igual a 140 grados. Significa que los dos miden 140 grados por ser ángulos alternos internos. Veamos qué otro ángulo es alterno interno. Ajá, estos dos de acá, el ángulo 3 y el ángulo 5. Estas dos de acá, cruzado, ¿ven? Cruzado, ¿ven? Estos dos de acá son ángulos alternos internos. Significa que el ángulo 3 es igual al ángulo ¿quién, niños? Ajá, al ángulo 5. ¿Y cuánto mide el ángulo 3? Ya lo había encontrado que es de 40 grados. Significa que el ángulo 3 es igual al ángulo 5 y esto es igual a 40 grados. Significa que los dos miden 40 grados. Bien, ya encontré los ángulos alternos internos. Forma cruzada, estos dos son iguales y luego estos dos son iguales. Claves. Ahora les estoy dando claves. De forma cruzada, estos dos son iguales, estos dos son iguales. ¿Por qué? Por ser ángulos alternos internos. Bien, ahora voy a encontrar los ángulos alternos externos. ¿Y quiénes son los ángulos alternos externos? El ángulo 1 con el ángulo 7. Siempre de forma cruzada, pero ya estoy con los ángulos externos, los que están fuera de él. Vean, de forma cruzada, los que están fuera de él. El ángulo 1 es igual al ángulo 7 por ser ángulo alterno externo. El ángulo 1 es igual al ángulo 7. ¿Y el ángulo 1 cuánto valía? 40 grados. Entonces coloco aquí 40 grados. Significa que el ángulo 1 es igual al ángulo 7 igual a 40 grados. Estos dos miden 40 grados. Veamos los otros ángulos alternos externos.
los otros de afuera cruzados, ¿ven? Entonces va, el ángulo 2 es igual al ángulo ¿quién? Cruzado, al ángulo 8. ¿Y eso es igual a quién? Si el ángulo 2 es igual a quién, ya había encontrado el valor que es 140 grados. Significa que 140 grados también mide aquí 140 grados, porque los dos son iguales. Entonces, el ángulo 2 es igual al ángulo 8, que esto es igual a 140 grados. Significa que el ángulo 2 mide 140 grados y el ángulo 8 también mide 140 grados. Y esta es la respuesta, niños, que me piden en el ejercicio. Deben de dominar muy bien toda la parte de la teoría, cuando son opuestos por el vértice, cuando un ángulo es alterno interno, cuando un ángulo es alterno externo, cuando un ángulo es suplementario y todas las partes que les he mencionado.